Bueno, pues ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro. La subida que experimenta el Partido Popular en el último barómetro del CIS a costa del efecto Ayuso, el partido que más sube, por cierto, está dando mucho de qué hablar. Aparte del efecto Ayuso, Pablo Casado ve buenas perspectivas para conseguir arrebatarle a Sánchez el gobierno de España. El efecto Ayuso ya se empieza a notar a nivel nacional. Los populares son la formación que experimenta un mayor crecimiento hasta llegar a superar los resultados de las elecciones generales. El último barómetro del CIS le otorga una subida del 20,6% en estimación de voto, a costa de Ciudadanos, que cae con fuerza hasta el 6,7%. La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, elaborada entre el 5 y el 14 de abril, poco antes del inicio de la campaña, le da una subida al PSOE de 2 décimas hasta 31,5%, insuficiente para compensar el alza del Partido Popular, que recorta distancias con los socialistas en más de 2 puntos. A Pablo Casado le viene bien la campaña de las elecciones madrileñas. El auge de Isabel Díaz Ayuso impacta positivamente en la marca PP, pero más que este hecho, el líder de los populares cree que lo que le impulsa es un cambio de ciclo que se está produciendo por la pandemia y la crisis económica, que le llevará a la victoria cuando haya elecciones. El presidente del PP divisa en el horizonte una opción de ganar, y tan convencido está del éxito de Isabel Díaz Ayuso, que ha trasladado en todas las autonomías que copien el modelo de la presidenta madrileña. En La Rioja se podría trasladar este modelo. Y lo que tenemos muy claro es que en el Partido Popular hace falta ese discurso fuerte, un discurso con liderazgo, y que necesariamente pueda convencer, ilusionar. Esa es la clave. Y en mi opinión, desde luego, en el Partido Popular de La Rioja habrá muchas opciones para poder encontrar perfiles. No vamos a encontrar la persona, pero sí perfiles que se comparten con el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues ya lo han escuchado. Abrimos aquí nuestra tertulia política de portavoces. Damos la bienvenida a Raúl Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de estar aquí, María. Bueno, y Pablo Baena, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Un placer, muchas gracias. Bueno, ¿hay ayusismo? ¿Existe? ¿No? ¿Qué opinión tenéis? Bueno, yo creo que cada vez que hay, es verdad que Ayuso es un perfil muy marcado, por lo tanto, bueno, pues evidentemente, como cada perfil político con un componente claro, que además en muchas ocasiones va por libre de su partido, pues al final sí que puede tener un perfil definido, ¿no? También yo creo que podemos hablar de otros líderes de otros partidos, pero incluso del propio Partido Popular, ¿no? El gallego también tiene un perfil, y como ahora, bueno, pues parece que estas elecciones en Madrid son también en clave nacional constantemente, pues evidentemente está pues saliendo de su propia comunidad. Sí, están dejando de ser unas elecciones regionales, ¿no? Y están un poco ya en clave un poco más plebiscitaria, quizá, incluso ya no podemos ni hablar en clave general, porque tampoco hay campaña en igualdad de condiciones por parte de todos los partidos. ¿Y no van a perder en eso los madrileños? Bueno, pues en cierta medida sí. Lo que pasa que yo creo que la Comunidad de Madrid, como el centro, ¿no?, de este país, siempre tiene un poco de menos vida autonómica que seguramente la que podemos tener aquí en nuestra comunidad, ¿no? Están muy marcados en general pues por la presencia de las grandes instituciones del Estado que se encuentran allí. Por tanto, bueno, creo que están acostumbrados, pero evidentemente en esta ocasión, en que no ocurre como normalmente, que coinciden con el resto de las elecciones autonómicas, pues más claramente se siguen desde el resto del Estado por el efecto que va a tener sobre todos. Raúl, ¿crees que sinceramente el PP viene como viene, que hay que hacer caso a ese CIS, que se va a acabar con el sanchismo? Bueno, a mí, mira, me hace... En fin, lo que estaba diciendo antes, Enar, por retomar, ¿no?, sobre determinados perfiles marcados. Yo vengo de Madrid, bueno, hoy mismo, ¿no?, porque ayer tuvimos una sesión en el Senado, y de verdad, encontrar el logotipo del Partido Popular en los carteles de Isabel Díaz Ayuso se antoja complicado. Y ya no te cuento del de el propio Pablo Casado, ¿no? Por la pieza que habéis emitido, es que no le dejan participar, pero es que en el otro perfil marcado que decía Anar, en Galicia, es que vamos, ya no es que no lo dejaron participar, no le dejaron ni entrar directamente en Galicia para hacer la campaña. Quiero decir con esto, y además lo habéis puesto muy bien, ¿no?, esa muestra del Centro de Investigaciones Sociológicas, seguimos más de 10 puntos por encima del Partido Popular. Sí que creo que ahora mismo estamos en una clave en la que esta señora ha decidido adelantar las elecciones
parece ser que para librarse de Ciudadanos y gobernar con la extrema derecha, cosa que creo que eso también al Partido Popular a nivel nacional es un partido que va del centro a la derecha y por tanto yo creo que esos votantes de centro en el Partido Popular no sé cómo van a acoger no que esto ocurra. Recordemos que La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que por suerte no tenemos la presencia de la extrema derecha en las instituciones, tan solo tienen un concejal en Calahorra y por tanto si eso es también lo que decía el señor Bretón, que aspiran al futuro, es decir, pactar con la extrema derecha y ese es el futuro, a mí se me antoja complicado, pero también más complicado se me antoja ese liderazgo que también todas las encuestas dicen que Pablo Casado es de los líderes políticos peor valorados, pues en fin, si casualmente le pasa mucho al PP, suele engordar mucho determinados fantasmas que les acaban engullendo y a ver si no les va a pasar lo mismo con la señora Ayuso. No eres el único que lo dice, ¿no? Que eso es lo que están diciendo. Si tanto Ayuso, ¿no? ¿Qué pinta Pablo Casado? Pablo. Bueno, yo un poco al hilo de lo que decían los otros dos contertulios, los otros dos compañeros de mesa, creo que las elecciones de Madrid sí, efectivamente, en cierta manera tienen un carácter nacional y creo que las elecciones de Madrid, desde luego a mi modo de ver, van de o moderación o extremos, ¿no? Creo que esta es la pregunta que se tienen que hacer los madrileños. Claro, escuchar a diputados del Partido Popular hablar de convencer e ilusionar sabiendo cuál es la situación y del Partido Popular en La Rioja y el tipo de oposición que están haciendo, pues bueno, quizá habría quien se cuestionaría este asunto. En cualquier caso, yo os decía que creo que las elecciones en este momento van de moderación o de extremos, porque creo que la libertad no es que te hagan elegir entre bandos, ¿no? Tanto que se habla ahora mismo de libertad o no libertad. Yo creo que la libertad no va de que te hagan elegir entre bandos. Creo que la Comunidad de Madrid es una comunidad abierta, es una comunidad diversa, tiene que continuar siendo de esa manera, al menos yo lo veo de esta manera. Y creo también que Ayuso a lo que aspira es a sustituir a Ciudadanos por Vox, veremos a ver si es capaz de hacerlo o no, y a mí me preocupa que la alternativa, la supuesta alternativa que plantea el Partido Popular a un gobierno del Partido Socialista con la extrema izquierda sea precisamente el Partido Popular con la extrema derecha, ¿no? A mí esto me preocupa y me preocupa mucho y creo que los riojanos, el resto de ciudadanos de España deberían reflexionar sobre si esta polarización que se está generando en la sociedad española a base además de alimentarla desde ciertos partidos, pues es buena o no para el futuro de nuestro país. Yo creo que el futuro de nuestro país siempre irá mejor si llegamos a acuerdos desde la moderación, desde el centro, desde posiciones responsables, que si seguimos alimentando los extremos. El señor Díaz hablaba hace un momento del Partido Popular que quiere gobernar con la extrema derecha y parece ser que al menos Díaz Ayuso es lo que pretende, pero hombre, es que el Partido Socialista está gobernando en muchos sitios con la extrema izquierda, en el gobierno de la Nación y en el gobierno de La Rioja. Claro, a mí no me parece un partido, una formación antifascista con una formación abiertamente fascista, bueno, Pablo, es que es incomparable. Bueno, es que lo soléis poner en el mismo ámbito y no son el mismo ámbito. Es que los extremos son los extremos, Raúl. Lo que pasa es que como vosotros estáis pactando con la extrema izquierda, pues entonces ¿cómo se puede equiparar una formación política que niega derechos fundamentales a los menores no acompañados? Una formación política que quiere vilipendiar, por ejemplo, a colectivos minoritarios como los LGTBI. ¿Cómo se puede comparar este tipo de cuestiones con una supuesta radicalidad de izquierdas? Y Vox niega el cambio climático. No negamos los derechos fundamentales. Y Vox niega el cambio climático y habla de que el virus es un virus chino y solo entiende un modelo de familia y es un partido que ideológicamente es de extrema derecha, es verdad, pero es que Podemos, con quien vosotros estáis gobernando, es un partido de extrema izquierda que pone como modelo de libertades, democracias que no son como tal. Estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Cuba, estoy hablando de todas estas cuestiones que los telespectadores conocen. Entonces, Raúl, yo lo que estoy queriendo decir con esto es que, al menos a mi modo de ver, a los españoles siempre nos irá mejor, siempre nos irá mejor si intentamos llegar a acuerdos desde la moderación. A los españoles, es mi manera de entenderlo. Según el señor Baena y según Ciudadanos, parece ser que a los españoles les va bien cuando gobiernan ellos. Bueno, pues lo que demostrarán las encuestas en Madrid es que no, porque mire, que venga el señor Baena a dar lecciones cuando ellos pactaron un gobierno en Madrid con el apoyo de Vox,
precisamente bueno, como decía Raúl, ya no es que sea la extrema derecha, es que es el fascismo, es que los que hemos sido hijos y nietos de represaliados en este país, pues sabemos lo que supone apoyar a fuerzas franquistas, a fuerzas fascistas, a fuerzas que justifican el nazismo, que niegan el holocausto, y bueno, que pretender compararlo con que esté más o menos de acuerdo con las políticas que aplican otros partidos, desde luego me parece fuera de lugar. Pero desde luego eso, no creo que desde esta mesa yo personalmente ya digo que no le tolero que venga a dar lecciones de nada un representante de un partido que pacta, como decía el señor Díaz, con Vox. En Madrid lo hizo hasta que decidió cambiar de caballo, porque claro, bueno, pues en función de cuánto le dan o cuánto le dejan de dar, pues decide cambiar. Pero también en Andalucía y en otras comunidades autónomas ha demostrado siempre que está dispuesto a pactar con Vox. La cosa es quién pacte con ellos le parece bien y quién no, pues oye, le parece mal. Pablo, ¿quieres responder? Bueno, sí, claro, desde luego que sí. Me dice la señora Moreno que no me tolera. Bueno, yo creo que estamos en un país libre y que yo estoy dando mi opinión conforme a lo que yo entiendo que tienen que ser las cosas, ¿no? Desde luego yo formo parte de una formación política moderada y centrada, al menos es mi manera de entender la política, y por lo tanto, pues, Henar, yo no necesito pactar con Vox. No necesito, te respondo, te estoy respondiendo. Digo, porque a mí no, desde luego. Henar, te estoy respondiendo. Y eso también lo saben todos los telespectadores. Henar, te estoy respondiendo. Bueno, me decía que no me tolera, yo no necesito que la señora Henar me tolere nada, porque esto es un país libre, eso en primer lugar. Yo no estoy dando lecciones, yo estoy dando mi opinión de una manera libre, como quiero que continúe siendo este país, un país en el que se pueda dar la opinión con libertad. Yo te pido que lo hagas me habla de apoyo, me habla de acuerdos con Vox, y es que esto ya lo hemos dicho en más de una ocasión, y yo esta discusión la he tenido con ella en más de una ocasión, y siempre le digo que me traiga por favor dónde están esos acuerdos con Vox, porque Ciudadanos no ha firmado ningún acuerdo con Vox. Y en cualquier caso, concluyo, Raúl, concluyo. Concluyo, si eres tan amable, por favor, te lo por favor, te lo ruego, que concluyo. Sí, dos cuestiones. Sobre el nazismo, efectivamente, el nazismo es un régimen totalitario, condenable y totalmente obsceno, y así lo condenó la Unión Europea junto con los regímenes comunistas, ¿no? Quiero decir que lo que no se puede es tener decir que uno es mejor que otro es peor, no, los extremos son los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha son posiciones políticas extremas, a mí no me gustan, esa es mi opinión al respecto. Con respecto a Madrid, pues en Madrid, es que en Madrid ha habido grandes aciertos, que ha desprestigiado y denigrado los derechos fundamentales, y ese no ha sido ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos. Esa fuerza política ha sido Vox, de la cual ha dependido su presencia parlamentaria para que Ciudadanos pueda cogobernar y dar todo el poder al Partido Popular después de las elecciones del 2019, Pablo. Es que esto es una evidencia, quiero decir, Raúl, es un hecho constatable. Raúl. Eso así. De todas maneras, Pablo, a mí de verdad lo que me preocupa, y es lo que decía antes un poco de engordar este fantasma de Ayuso, permítaseme la expresión, es que luego al final pues acaba engullendo pues a lo que le rodea. Va a engullir a Ciudadanos, y creo que lo va a hacer con Pablo Casado. Y realmente a esta política trampista, absolutamente populista, que tú coges en Madrid y ves todavía muchísimas bibliotecas que están cerradas, que la gente no puede acceder a una biblioteca, pero dicen, pero es que aquí sí que podemos tomarnos una caña a las 7 de la tarde, como si en el resto de sitios, dependiendo obviamente de los indicadores, no se pudiera hacer, ¿no? Ese tipo de política tan sumamente populista hay que frenarla, pero es que hay que frenarla porque daña, ya no digo al Partido Socialista o a Ciudadanos, es que daña a Podemos, no, es que daña al resto de comunidades autónomas, por ejemplo, de Castilla y León, que la gobierna el Partido Popular, y que miran con asombro en todos los consejos interterritoriales de salud qué está diciendo esta persona, ¿no? Y cómo está midiendo los datos de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que esa responsabilidad compartida por los partidos políticos, con esa responsabilidad institucional, esas políticas trampistas hay que frenarlas, porque es muy fácil venderlo. Es verdad que entra muy bien el mensaje y las encuestas de la señora Díaz Ayuso están ahí, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Y yo creo que todos tenemos esa responsabilidad compartida de hacerle frente. Bueno, estar siempre en confrontación es constructivo en política. Desde luego que no, claro que no es constructivo, es netamente destructivo, y yo
Y yo hablaba de eso hace un momento. Yo creo que ya cuando los telespectadores que a estas alturas nos conocen saben que nosotros llevamos toda la legislatura tendiendo la mano, buscando acuerdos en La Rioja, con la intención de esa manera moderar la política e intentar hacer las cosas bien, claro, desde nuestro punto de vista. Pero claro, si el resto no se sientan en una mesa a dialogar, pues es difícil llegar a acuerdos en cuanto a denigrar. Que el único punto de vista correcto es el tuyo y todos los demás difieren de ti, igual es que no todo el mundo coincide, ¿no? Igual es que todo el mundo es radical menos tú. Bueno, pues oye, es que igual hay un problema en que igual el que está solo frente a todos los demás, igual es el radical. Hay un dicho castellano, mis abuelos que son burgaleses, hay un dicho castellano que es que la crítica nos retrata, ¿no? Narri, yo te lo digo porque igual deberías aplicártelo. Hablaba el señor Díaz de que Vox es un partido que denigra los derechos y libertades y que es el único partido que denigra los derechos y libertades. Hombre, recientemente hemos escuchado al vicepresidente del gobierno, al ex vicepresidente del gobierno, socio del Partido Socialista, hablar de que España es un país con deficiencias democráticas. Creo que esto es como para hacérselo mirar, vuestros socios. Bildu es un partido que sí que claramente ha denigrado libertades y derechos, con el cual estáis pactando. Quiero decir, pero de verdad lo digo, Raúl, de verdad. podemos de una vez sentarnos y intentar hacer como hacen en Europa, que llegan a acuerdos la socialdemocracia con los conservadores y con los liberales, para de esa manera aislar a los extremos y que la política vaya mejor. Perfecto, Pablo, pero eso una vez o vais a seguir en la trinchera. Pero eso lo tenéis que aplicar vosotros, porque en estos presupuestos, los más expansivos de la historia de La Rioja, de la reconstrucción económica y social, fruto, por cierto, que recogía muchísimas cuestiones de los pactos de Rioja Forum, cuya única silla vacía es verdad que fue el Partido Popular, y también que recogían cuestiones del acuerdo programático progresista. No fue la única silla vacía, tampoco los firmó Ciudadanos. Vamos a ser claros. Pero se sentó a la mesa. Vale, pero tampoco los firmó. Que yo recuerde, Izquierda Unida tampoco lo firmó. Pero lo que yo quiero decir es que... Vamos a escuchar a señor Lo que yo quiero decir es que ante esos presupuestos, Pablo, es que vosotros decidisteis presentar una enmienda a la totalidad del texto, ¿no? Entonces, eso, hombre, mucha voluntad de negociación, pues no existe. Pues no existe. Pero también te digo, nada comparable, desde luego, que yo haya podido comparar, por lo que digo, por las palabras que ha dicho el señor Bretón, de intentar decir, sí, que va a haber como muchos perfiles en La Rioja. Hemos visto mucho populismo, eso es cierto, lo hemos visto tanto con la cuestión del ERTE y sobre una posible deducción fiscal que se están inventando, sabiendo que no hay competencia ni tan siquiera en la Comunidad Autónoma de La Rioja para hacerlo. Lo hemos visto, insisto, con las cuestiones de la residencia. Hemos visto cómo el Partido Popular ha manipulado vídeos de la propia Enar Moreno sobre la educación de la enseñanza de los padres, etcétera. Es decir, se han inventado condenas falsas sobre la consejera de salud que nunca existieron. Es decir, yo creo que llegamos a un punto, ¿no? También aprovechando la entrada que dabas a la cuestión, en el que en un momento tan sumamente complicado y delicado en el que estamos, es mejor efectivamente sumar. Y desde luego los gobiernos todos se equivocan, pero ¿cómo no te vas a equivocar en una pandemia que no tiene manual de instrucciones? Pero hombre, también ha habido éxitos de gestión que no se reconocen por otras fuerzas políticas y que al revés nos llevan al enconamiento. Y yo creo que eso tampoco es justo, Pablo. Bueno, y eso lo hacéis tanto el Partido Popular como Ciudadanos especialmente. Esto, Raúl, yo he reconocido... terminamos ya este asunto. Concluyo, si me permites, eso un segundo. Yo he reconocido en muchos momentos cosas que se han hecho bien por el gobierno de La Rioja y creo que esto no me duele en prendas decirlo. Hay cosas que se han hecho bien, también hay muchas cosas que se han hecho mal, ¿no? Y creo que lo justo es decirle a los ciudadanos las cosas como uno las entiende. Las que se han hecho bien, nosotros lo hemos reconocido, las que se han hecho mal las hemos criticado y además hemos hecho propuestas para solucionarlo, que es la manera que tenemos nosotros de hacer oposición, lo sabes y lo sabes muy bien. Has comentado, y con esto concluyo este comentario, has comentado que presentamos una enmienda a la totalidad, pero es que no cuentas el relato concreto. Claro que presentamos una enmienda a la totalidad a los presupuestos, unos presupuestos... De los únicos sitios de España unos presupuestos del Partido Socialista en La Rioja con Podemos que tienen un montón de injusticias sociales dentro, al menos desde nuestro punto de vista. ¿Por qué presentamos una enmienda a la totalidad? Porque previamente ofrecimos al gobierno de La Rioja la posibilidad de negociar esos presupuestos y pusimos encima de la mesa una serie de medidas que había que adoptar y el gobierno de La Rioja ni siquiera quiso contestarnos, ni siquiera quiso sentarse a negociar. Hombre, si lo que pretende el Partido Socialista es que el resto de fuerzas le den un cheque en blanco, a mí eso no me parece responsable. Vamos, yo eso no lo he propuesto en ningún momento, pero es que vosotros presentasteis esa enmienda a la totalidad
totalidad, pues como el PP, pues mal. Al hilo también de lo que planteabas, María, yo creo que efectivamente ya no se trata solo de un enconamiento. Yo creo que el debate político es importante tenerlo en torno a propuestas políticas, no en torno a calificativos, que yo de verdad que es lo único que estoy oyendo sistemáticamente. Yo sí que quiero defender las enmiendas que desde Izquierda Unida hicimos en ese punto de vista constructivo y que tuvieron eco en el Gobierno. Ya se lo he dicho a Pablo en distintas ocasiones, y son muchas las enmiendas que se han planteado. Por ejemplo, aumentar la partida para formación profesional y para formación para el empleo, coincidiendo también con la política estatal, que desde el Gobierno de España se están impulsando las políticas activas de empleo, que es una cuestión básica ahora que comienza ya esa crisis económica como consecuencia de la pandemia. También hemos apoyado todas las ayudas a las empresas y a los sitios que tienen que cerrar. Hemos destinado múltiples recursos para la sanidad pública, para la educación pública, y los hemos detraído de aquellos sectores a los que se los han regalado durante muchos años. Me estoy refiriendo, hoy anunciaba el propio Gobierno, también coincidiendo con esa enmienda que nosotros planteábamos, la recuperación del servicio de intervenciones de oftalmología, pero también se va a hacer en el mes de mayo la recuperación de radiología. Quiero decir, en positivo, si eso le parece al señor Baena radical, pues que le parezca lo que quiera. La realidad es que lo que les importa a los ciudadanos es que le digamos las políticas concretas que les van a afectar. Y miren, esto de la radicalidad y de los impuestos, que es algo que le gusta, mire, esta mañana yo me levantaba sorprendida con la intervención del señor Roch, el dueño de Mercadona, ¿no?, que decía que hay que estar orgullosos de pagar impuestos y que claro que hay que subir impuestos, porque no es compatible defender bajar impuestos y defender una sanidad universal, una educación universal o unos servicios sociales universales. ¿Cuál es la prioridad? Pues desde luego para nosotros, y en ese sentido apoyaremos al Gobierno cuando vaya por ese camino, por el camino de garantizar la sanidad universal, la educación universal y los servicios sociales universales y los derechos evidentemente humanos, y eso se hace a costa de tener ingresos suficientes para abordar esas políticas sociales que sí que han sido tratadas injustamente a lo largo de los últimos pues María, 24 años. Si me permites, por completar con ENAR, precisamente vuestro medio, El Día de La Rioja, publicaba que los riojanos con rentas más bajas son precisamente los que salen más beneficiados del conjunto del país, en concreto los segundos, más beneficiados los que tienen rentas más bajas, y sin embargo los que tienen unas tributaciones más altas pues soportan pues más carga, ¿no? Esto es obviamente el análisis de política fiscal y de redistribución de renta que yo creo que soporta, ¿no? Porque si algo nos está enseñando, yo creo que la fragilidad que todos tenemos, porque esto es una crisis sanitaria, imaginemos lo que puede venir de una crisis climática, no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Y ya en muchas zonas se está soportando. ¿Cuál es nuestra esa fragilidad? Creo que además la respuesta a la crisis que se está dando desde todos los organismos internacionales es que hemos escuchado, además escuchaba hoy a la señora Yolanda Díaz, a la ministra, contestar al Partido Popular, hasta un informe del propio Fondo Monetario Internacional poniendo en valor el paraguas social desplegado por las administraciones y por el Gobierno de España, y cómo la respuesta a esta crisis tiene que ser diametralmente distinto. Y esto no se puede vender diciendo, y te vamos a bajar los impuestos, que es, por cierto, lo que hace o dice Díaz Ayuso, y al final, ¿en qué significa esto? Pues que quienes más tienen son los que más beneficiados salen y quienes menos tienen pues apenas lo notan, ¿no? Pero sin embargo sí que se resienten todos los servicios públicos, y yo creo que esto de verdad es un tema que por el conflicto político tan agitado que vivimos no se está bajando al detalle, pero es muy importante señalarlo y sobre todo no hacer populismo fiscal ni impositivo, porque yo creo que eso daña a todas las estructuras del gobierno, gobierne quien gobierne. Y enlaza mucho con el enlace de Madrid, ¿no? Sí. Que es lo que planteabas al principio. Sí, exactamente, señor Baena. A ver, con respecto a cosas que se estaban comentando, si es que, vamos a ver, si yo estoy hablando de partidos de extrema izquierda y de extrema derecha, en el caso de los partidos de extrema izquierda de los que estoy hablando, es que ellos mismos se definen de esa manera, uno va a sus estatutos y ellos mismos se definen así, no es que yo me lo invente, es que ellos mismos, Partido Comunista, Podemos, etcétera, se definen de esta manera. Chispún, creo que con esto queda acabado el debate sobre el asunto. Por lo menos por mi parte, por lo menos por mi parte. Por tu parte sí, porque argumentos políticos ninguno. Chispún, es el resumen de tu argumento político. Por mi parte queda concluido de esta manera. Con respecto al tema de los impuestos que se estaba comentando, vamos a ver, yo creo que hay que ser más responsable en los planteamientos y hay que conjugar el tema impositivo también con buscar una buena gestión de los recursos públicos. Quiero decir, se están subiendo los impuestos, en la Comunidad Autónoma de La Rioja se están subiendo los impuestos, también lo está planteando el Gobierno de España. Lo que yo no les escucho en ningún momento, yo no les escucho plantear en ningún momento, no les escucho plantear en ningún momento que tengamos que buscar ineficiencias en el sistema y dedicar
dedicar esos recursos a otras cuestiones. No les escucho decir en ningún momento que haya que suprimir chiringuitos para de esa manera dedicar esos recursos. Los habéis mantenido todos en Andalucía y los habéis duplicado en Castilla y León. Pero si en Andalucía Pablo, por favor, habéis incrementado las estructuras de gobierno en todos los sitios donde no hace falta irse tan lejos. En Lardero creo que también, ¿no? ¿Cuántos liberados de Ciudadanos hay en Lardero? En el primer año de gobierno. En Lardero, por ejemplo. En Lardero habéis 6, aparte del alcalde, 6 liberados que tenéis, que nunca antes había habido tanto gasto político en Lardero. Es difícil. Pero es que en Lardero es necesario, parece ser. Bueno, vamos es difícil dar a terminar. de esta manera. En breve. Pues hombre, Pablo, es que tú me contarás, es que es la contradicción absolutamente en tu partido político. Pablo, lo siento mucho. Y además, mira, pero esto es una de las cuestiones que tenemos que dejar de hacer trampas. Y la gente lo sabe. Si la gente no opta por mayorías absolutas y la gente opta por unas fuerzas que se tienen que coaligar, diferentes formaciones políticas, eso incrementa el gasto. También incrementa el gasto político. Y eso la gente, Pablo, no, es que no vale hacer trampas en solitario porque es que donde gobernáis sois el ejemplo de esta cuestión. Pablo, hombre, por favor, en Castilla y León, en Murcia cuando estabais, en Andalucía, en Lardero. Entonces, Pablo, no vale que se haga ese populismo, porque si nos ponemos todos a hacer populismos, pues todo está muy bien. Pero como no podéis ser el ejemplo de la coherencia en esta cuestión, Pablo, pues no hagamos trampas y chispum. Sabes muy bien que en el primer año de gobierno de Ciudadanos en Andalucía se han suprimido en el primer año 100 chiringuitos del Partido Popular. Sabes muy bien. Y sabes muy bien que la política impositiva que se está siguiendo en Andalucía gracias a Ciudadanos ha sido bajar impuestos y conseguir más recursos para la Junta de Andalucía, que se están invirtiendo en sanidad, se están invirtiendo en educación, en servicios sociales. Y quien quiera criticar esto, pues que lo critique. A mí me parece que obtener más recursos movilizando economía y bajando impuestos se puede hacer porque hay ejemplos claros, como por ejemplo nuestro gobierno en Andalucía. Y si nos venimos aquí a La Rioja, pues sí, efectivamente, Raúl, parece ser que desde vuestro modelo el que lleguéis a acuerdos con otras formaciones políticas incrementa el coste, como por ejemplo el crecimiento económico que hemos ido de las comunidades autónomas que más han soportado y con una política redistributiva en los ingresos. Por ejemplo el chiringuito de Podemos, donde están enchufados un montón de amiguetes de Podemos, o como por ejemplo otra serie de cuestiones que estáis creando el Partido Socialista. Entonces yo estoy hablando de buena gestión, y en cuanto he hablado de buena gestión os habéis puesto muy nerviosos. No, bueno, no nerviosos nada, es que tú mismo en tus comunidades o en tu ayuntamiento de Lardero lo habéis multiplicado. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque veo que no vamos a avanzar, si no vamos a temas que pues más centrados en lo que ha pasado hoy, el anuncio de esos cambios en las restricciones. Se ha quejado el Ayuntamiento de Alfaro, dice que son medidas demasiado restrictivas. Tu alcalde ha dicho que lo revisen, por favor, porque así no pueden estar. Han pasado ahora al nivel 5. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Es justo, por ejemplo, que Logroño también haya subido al nivel 4 cuando hay 120 casos de incidencia? A ver, nosotros en principio estamos de acuerdo con las medidas de contención. Lamentablemente lo que se demuestra es que no importa tanto los datos absolutos en un momento determinado, sino las tendencias. Lamentablemente, pues esto era algo esperable. Sí, era esperable. Esperable, no deseable, desde luego, pero sí que era esperable que, como consecuencia de la mayor flexibilización que se produce cuando tenemos más días festivos, no vamos a decir eso, porque hubo restricciones, pero a pesar de ello, todos, y yo creo que esto es una cuestión que cada uno de nosotros, en la medida en que trabajamos menos, tenemos más festivos, pues hay más circulación, más movilización, más ir a ver a un amigo, aunque sea con medidas de seguridad. Tener una Semana Santa tranquila, ¿no? No, por eso, pero que a pesar de ello, claro, por eso se va aprendiendo también, yo creo que también estos indicadores, por eso digo que pero que a pesar de ello, la cosa, pues ahora se ve que empezamos en esta ola, que no es tan grave como hubiera sido de no tomar esas medidas, y en ese sentido, pues yo creo que hay que tomar las medidas antes de encontrarnos ya con la tostada, ¿no? Vamos a decirlo. En ese sentido, la tendencia en Logroño es elevada y además pues el número de habitantes que viven en la capital es muy elevado. Por lo tanto, tomar medidas en Logroño tiene efectos sobre toda la comunidad, y en ese sentido yo sí creo que es deseable pues poner un freno. Sabemos que son medidas muy difíciles para toda la población y evidentemente sobre todo para los sectores más afectados, pero vale más tomarlas ahora que no que nos vuelva a ocurrir como nos pasó después en Navidades, de tener que cerrar todo un mes completo todos los establecimientos. Hoy además yo creo que también la noticia para la esperanza la lleváis hoy en titular además, y a nivel de España ya se ha alcanzado, es decir, el ritmo de vacunación ha superado el ritmo de los contagios del virus, ¿no? Y aquí en La Rioja estamos a punto, tenéis el titular, ¿no? Entonces yo creo que este dato es importantísimo, ¿no? Entonces es importantísimo seguir haciéndolo bien, extremar desde luego las precauciones para que efectivamente
efectivamente no siga habiendo diferentes cepas, que luego eso, para luego la inmunidad que vayamos a alcanzar, ¿no? Pues sea más difícil, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental. Claro, yo entiendo, ¿no? que por ejemplo un ayuntamiento como el de Alfaro, que ha sufrido muchísimo, ¿no? Y todos lo recordamos, ¿no? Además diferentes, Haro en la primera ola, Arnedo lo ha sufrido también, especialmente, lo ha sufrido igualmente Alfaro, Nájera, bueno, las cabeceras de comarca, Logroño. Pero es importante, yo creo, recalcar que las medidas que se están tomando no son unas medidas arbitrarias, no son unas medidas que se toman por gusto o por placer. Todas las medidas que se adoptan son medidas para la contención. Es decir, a nadie, ni a la administración autonómica ni la local, cuando lo tiene que aplicar, es de gusto tener que decir, oye, tu aforo ahora se reduce, oye, ahora tu limitación horaria es diferente, o te cierro perimetralmente el municipio, como por ejemplo Cervera del Río Lama. Es difícil, es costoso, además todo el mundo tenemos, por la propia fisionomía de La Rioja, gente vinculada en estas localidades pasándolo muy mal, y desde luego los alcaldes y alcaldesas, desde luego a la cabeza de... Pero yo creo que en el fondo están de acuerdo. El plan de medidas según indicadores es un plan que todo el mundo además puede consultar, van a las incidencias acumuladas a 7 a 14 días los casos activos totales, y de verdad, lo que decía Enar, yo creo que hemos... De esos errores que también habíamos tenido pues, de diferentes, pues ahora en verano, dependiendo de cómo va, hay que evitar desde luego a la medida de lo posible esos confinamientos severos, porque yo creo que eso luego levantarlo cuesta mucho más, y en esas estamos actuando. E intentar salvar el verano, yo creo que eso es básico. Sí, pero bueno, hay incertidumbre, ¿no? Por no saber, el gobierno tampoco se decide o a decir exactamente qué es lo que va a pasar después del 9 de mayo, ¿no? No han dejado las cosas claras, no sabemos qué va a pasar, ¿no? A ver, y eso crea incertidumbre en las personas, en las empresas. Sí, yo creo que ahora mismo tenemos algo bueno en La Rioja, que tenemos un plan de indicadores, el semáforo que conoce habitualmente la gente. Creo que es algo bueno que se adoptara esa medida porque da cierta previsión. También es cierto que llevábamos meses pidiendo al gobierno que esto se pusiera en marcha. Bueno, el gobierno lo puso en marcha muchos meses después de que se lo estuviéramos pidiendo. Lo importante es que esté y se está aplicando. Los cierres pues son decisiones dolorosas que afectan a la gente, y yo entiendo que hay mucha gente que está ya muy cansada y que todo esto nos está agotando a todos, pero no nos olvidemos de que la pandemia sigue ahí, que tenemos que seguir luchando contra la pandemia. Por eso a mí especialmente me está preocupando mucho precisamente lo que estabas comentando, María. ¿Qué va a pasar a partir del día 9 de mayo? ¿no? Porque es que el día 9 de mayo acaba el decreto de alarma y hasta ahora lo que hemos tenido ha sido 17 Semanas Santas distintas, 17 Navidades distintas, y parece que vamos a tener 17 maneras distintas de salir del estado de alarma. Yo ahí creo que, dado que el presidente Sánchez lleva toda la pandemia escurriendo la responsabilidad a las comunidades autónomas, y que, por ejemplo, el gobierno de La Rioja ha habido en muchos momentos que ha hecho lo que ha podido ante la dejadez de responsabilidad del presidente de la nación, creo que es importante que la presidenta del gobierno explique a los riojanos qué plan tiene a partir del día 9 de mayo. De hecho, nosotros hemos propuesto esta misma semana que junte a todos los grupos parlamentarios y también a los agentes económicos y sociales y consensuemos entre todos, nos pongamos de acuerdo de cuál es el plan para La Rioja a la hora de salir del estado de alarma en el caso de que el presidente Sánchez siga escurriendo el bulto a las comunidades autónomas. Yo creo que esto sería algo responsable, y desde aquí le vuelvo a pedir a la presidenta del gobierno que dialogue con los grupos, con los agentes económicos y sociales, que nos junte a todos y que podamos llegar a un acuerdo para un plan B en el caso de que Sánchez pues no asuma su responsabilidad, como por otro lado lo que lleva haciendo toda la pandemia. Queda dicho. Raúl. Mira, yo no puedo compartir lo que has dicho, Pablo, de que Pedro Sánchez escurre el bulto. En fin, o sea, todo el mundo hemos visto, pero incluso en su propia cara del presidente del gobierno, ¿no? El desgaste, pero ya en su propia persona, que ha supuesto esta crisis. Yo creo que es una evidencia, ¿no? Cuando se aprobó, del primer estado de alarma, hubo 6 prórrogas, se acordó en el Congreso de los Diputados, por cierto, con el voto favorable de Ciudadanos, la introducción de una fórmula que, junto con la propia ley de medidas especiales en materia sanitaria, que ya existía porque viene de los años 80, pero sí que se introdujo el fenómeno de la cogobernanza. Y yo creo que esto, decir que se haya escurrido el bulto cuando al revés se está demostrando la fortaleza del Estado autonómico, por eso ese discurso tan antiautonomista de 17 Semanas Santas distintas, cuando todo se está pactando dentro del Consejo Interterritorial. Todo está pactándose dentro del Consejo Interterritorial de Salud y la comisión generada a partir de ese Consejo Interterritorial, que es precisamente para la cuestión de las vacunas, donde se están proponiendo todas las medidas y donde se están intentando acordar por unanimidad. Por cierto, la única comunidad autónoma, la única que se lo saltó fue Madrid. Insisto, sin Ciudadanos le pusiera la cortapisa a la señora Díaz Ayuso. Por tanto, se aprobó con partidos regionalistas, partidos nacionalistas, Partido Socialista y Partido Popular. Por tanto, yo creo, de verdad lo digo, que en la gestión hay errores, seguro que hay errores, pero yo creo sinceramente que la cogobernanza que ha habido en este país
será fruto de estudio en el futuro, estoy convencido de ello, y yo creo que a partir del 9 de mayo tenemos herramientas importantes, porque también el generar un estado de alarma permanente en la sociedad, pues esa tampoco es la solución. El ritmo de vacunación va bien, es verdad que hay que dar certezas, pero es muy difícil, y creo que eso todos coincidimos, es en un mar tan sumamente inestable como es esta pandemia, dar certezas, como diciendo a partir del día es distinto, la situación cambia, la gente, desgraciadamente, pero es así, porque es el mal menor, se acostumbra a que cuando sube la incidencia acumulada tengo que restringir mi aforo, tengo que restringir el interior de mi local, y es lo que nos hemos dado, las herramientas que nos hemos dado para seguir caminando hacia adelante, Pablo. Yo brevemente, yo sí que creo que el estado de alarma es una buena solución jurídica para dar cobertura, aunque comparto lo que decía también Raúl, en el sentido de que yo sí que creo que las comunidades autónomas tienen que jugar un papel importante. Pero lo que vimos en los meses que estuvimos sin estado de alarma es que pues esa necesidad de que los juzgados ratifiquen cada medida que se toman desde los gobiernos dificulta mucho el poner determinadas medidas en práctica. Por tanto, yo sí que creo que el gobierno central debiera recapacitar y dar esa cobertura legal desde el Congreso de los Diputados, evidentemente, y para eso se requerirá también del apoyo mayoritario de las fuerzas políticas, que quizá, sin haber hablado a este respecto, desde luego con el presidente del gobierno ni con dirigentes nacionales, puede ser el problema de por lo que no se está planteando, ¿no? Porque tampoco nos podemos olvidar de que ha habido mucha irresponsabilidad por parte de algunos partidos políticos, fundamentalmente por parte del Partido Popular, que siempre va a la contra. Cuando se aprueba el estado de alarma es que no se tiene que aprobar el estado de alarma, porque si recordáis hacía referencia constantemente a que había otros mecanismos legales para hacerlo, pero cuando no se hizo el estado de alarma es que había que aprobar el estado de alarma. El problema es que yo creo que en esto, en la medida jurídica que hay que adoptar, yo sí que creo que para evitar que los distintos tribunales superiores de justicia, pues como ya ocurrió en el pasado, pues impidan que se obligue a cerrar a determinados establecimientos en el País Vasco o permitan otros sitios, sí que la norma legal que dé cobertura a este mecanismo de funcionamiento de la cogobernanza, que sí que compartimos, debe ser el estado de alarma, y debe esforzarse el Gobierno de España para intentar prorrogarlo, porque lamentablemente todos confiamos en que el 9 de mayo no hiciera falta, pero los datos indican lo contrario. Tenemos que concluir ya, Pablo. Sí, pues muy rápidamente. Sí, efectivamente, el Partido Popular ha cambiado de criterio con este asunto casi tantas veces como Pedro Sánchez le ha escurrido el bulto a las comunidades autónomas, ¿no? El virus, en todo caso, el día 9 de mayo va a continuar estando ahí. Yo creo que lo que les preocupa a los riojanos es si los abuelos van a poder ver a sus nietos, si van a seguir teniendo restricciones en sus negocios, y sin estado de alarma pues no se puede limitar el derecho de reunión, no se pueden hacer cierres perimetrales, no se puede reducir la movilidad, y por eso nosotros estamos instando a que el presidente del gobierno sea responsable y asuma de una vez su responsabilidad, y que con la presidenta del gobierno de La Rioja, con la señora Andreu, hagamos un plan B ante estas circunstancias. Nosotros, desde Ciudadanos, estamos dispuestos a sentarnos y buscar esos puntos de entendimiento para dar certeza a los riojanos, pero creo que es la presidenta del gobierno la que debe liderar este asunto. Eso es lo que yo estoy poniendo encima de la mesa. Vale. ¿Algo que añadir? Pues, y ya nos despedimos? Como yo digo, no existe de verdad ningún tipo de vamos a escurrir el bulto porque Pedro Sánchez lo lleva haciendo toda la pandemia. Esto todo el mundo sabe que es falso. De hecho, las propias comunidades autónomas reclamaban mayor poder competencial para poder lidiar con la situación, y creo que se ha encontrado el marco competencial propicio para hacerlo. No podemos estar en un estado de alarma permanente. Nuestro Estado de Derecho tiene, desde luego, las garantías jurídicas posibles, como decía Anar, efectivamente, para que, sobre todo en el ámbito de la justicia, no nos encontremos tribunales superiores que dictaminen de manera distinta. Estas cuestiones, por cierto, ya están incluidas dentro del propio Real Decreto en el 3/2020, si no lo recuerdo mal, que hemos leído ya tantos decretos, pero existe ese armazón jurídico, y sobre todo yo creo que es importante el dato de las vacunas, fundamentales desde luego para que haya después una recuperación económica y social, y al ritmo que vamos nos gustaría ir a más, pero La Rioja, tengo que decir, somos la segunda comunidad autónoma que más y mejor está vacunando, según los datos que son diarios además en el portal del Ministerio, y además también España lo hace en el conjunto de la Unión Europea. Creo que esto es clave, como decía también Enar, hay que salvar el verano porque nuestra balanza comercial depende de esa cuestión, y lo tenemos que hacer extremadamente bien para cumplir ese objetivo. Bueno, pues es un gran gobierno no nos objetivo. dice que piensan Pablo, hacer a partir del 9 de mayo. ¿Será que no piensan? Ya te lo he dicho, Pablo, me tienes que escuchar más. Os agradezco muchísimo a los tres que hayáis estado conmigo esta noche. No me lo habéis hecho pasar muy mal, así que bueno, pues cuando mi compañero Óscar Gálvez quiera, aquí estaré dispuesta a estar con vosotros de nuevo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, María. Nos vamos ya con la información del tiempo.
Mañana jueves esperan cielos nubosos o cubiertos con chubascos menos probables en el valle, que pueden ser ocasionalmente con tormentas en zonas de la sierra. Estas tormentas remitirán a partir de la tarde, dejando los cielos más despejados. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas en ligero descenso. Las temperaturas podrán alcanzar los 19 de máxima y las mínimas en torno a los 8 grados. Los vientos soplarán del sureste, flojos en general. Bueno, pues tiempo también para despedirnos. Hoy lo vamos a hacer con una propuesta para toda la familia. El domingo a las 7:30 de la tarde en el Teatro Bretón llega Italino Grand Hotel, una obra interpretada y dirigida por Jordi Magdaleno. Con este personaje que sueña y vive entre sábanas, les deseamos a todos ustedes una feliz noche y hasta mañana.